Ok, como habíamos dicho, vamos a seguir meditando. Y la pregunta es la siguiente. Dice así, ¿el bautismo solo sirve para perdonar pecado? Esto es una pregunta amplia. Dice así, ¿el bautismo solo sirve para perdonar pecado? ¿Tú qué dirías? ¿El bautismo solo sirve para perdonar pecado? Si dices que sí, estás muy mal. El bautismo no sirve solamente para perdonar pecado. Si dices que no, vamos a ver qué hay. El bautismo no sirve solamente para perdonar pecado. ¿Saben por qué? Por una razón, o por dos razones, o por tres razones. Vamos a ver, dice así. La pregunta es, ¿Jesús tenía pecado? Eso es la pregunta. ¿Jesús tenía pecado? Según Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22, Jesús no tenía pecado. Según Hebreo capítulo 4 versículo 15, Jesús no tenía pecado. Entonces, la pregunta anterior, ¿el bautismo sirve solamente para perdonar pecado? No. Entonces, si Jesús no tenía pecado, ¿por qué se bautizó? Como lo relata Marcos capítulo 1 versículo 8. Porque el bautismo tiene efectos que hacen en la vida del hombre, que no solo sirve para perdonar pecado. Primero, ¿te perdona el pecado? Sí. Acuérdate la pregunta que te hice. La pregunta es, ¿el bautismo sirve solamente para perdonar el pecado? No. Pero sí tiene muchos efectos en la vida del cristiano, quien lo recibe en la vida del hombre. Y el primer efecto es que te perdona el pecado. ¿Y cuál pecado? Esto que hay aquí. A ver, vamos a ver, dice. Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos a ver. Dice así. A ver, deme chance. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les respondió, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para que queden perdonados sus pecados. Entonces, primero bautismo. El primer efecto, perdona tu pecado. ¿El niño tiene pecado? Sí tiene pecado, ya lo vimos en el video anterior, el pecado que tiene el niño, ¿sale? Entonces, primero, te quita el pecado, ¿sale? Vamos a ver en el siguiente video cuál es el otro efecto del bautismo.